presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Caracas Radio, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a nuestra invitada a esta hora, Rona Rísquez, es periodista, investigadora, especialista en las áreas de violencia policial, derechos humanos, crimen organizado, quien trabaja con el equipo de Monitor Víctimas y Runrunes. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, María Alejandra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, mucho interés de conocer tu opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa en esta parte del programa, que tiene que ver con la situación de los grupos armados en Venezuela y específicamente el caso de alias Iván Márquez. Te escuchaba en una entrevista hablando acerca de las hipótesis que se manejan acerca de la muerte o no de este líder guerrillero. ¿Qué puedes comentar con nosotros? Te escuchamos. Sí, bueno, hasta ahora, pues como sabemos, no hay ninguna información confirmada, ni si murió, ni no murió, o está herido. O sea, todo han sido informaciones, filtraciones, supuestamente desde acá, de Venezuela, a medios colombianos. Entonces, bueno, los que han estado publicando como la información de origen de todo esto son justamente los medios colombianos a través de o debido o gracias a estas filtraciones que supuestamente ellos han obtenido. En principio se habló de que había muerto el guerrillero, el jefe el último jefe armado de las disidencias de la FARC en territorio venezolano en un ataque, etcétera. Luego salió un artículo ayer de El Tiempo de Colombia, en el que aclaraban y decían que no había muerto, que estaba herido de gravedad, pero que sí fue víctima de un atentado en territorio venezolano. ¿Qué cosas parecieran o concretas o coincidentes en todo esto? Una, que esta persona fue atacada en territorio venezolano, es decir, esté muerta o esté viva, estaba en territorio venezolano cuando ocurrió el ataque pues del que se está hablando en este momento. ¿Qué otra o qué otro elemento hay? Claro, bueno, que es el quinto jefe de disidencias de las FARC que que es víctima de un ataque en territorio venezolano. Los otros cuatro son alias Jesús Santrich, que murió, los otros alias El Paisa, alias Romaña y alias Gentil Duarte, que pertenecía a otra, por decir otra ala de las disidencias, ¿no? Entonces, bueno, todas estas personas se encontraban en territorio venezolano cuando fueron atacadas. En todas hay otra coincidencia y es que no hay claridad en cuanto a cómo ocurrieron los ataques, quién cometió los ataques, ni con qué objetivo. Entonces son algunas de las cosas que nos encontramos también, de nuevo, en el caso de Iván Márquez, ¿no? No hay una precisión ni una certeza de quién cometió el ataque. Se habla de varias hipótesis. Una de las hipótesis es que serían algunos de sus compañeros de la Segunda Marquetalia o de las disidencias que son Segunda Marquetalia, y que lideraba en teoría Iván Márquez, quienes pues no aceptaban o no estaban de acuerdo con que fuera Iván Márquez quien liderara todo el movimiento de drogas y de minería ilegal que ellos están ejecutando en territorio venezolano. Esa es una de las versiones. La otra era que tiene que ver con ataques de los guerrilleros enemigos, o sea, de la disidencia enemiga de la Segunda Marquetalia, que es la disidencia del Frente Décimo, supuestamente en retaliación por el atentado en el que murió Gentil Duarte hace este año en territorio venezolano también. Esa es otra de las hipótesis. Y hay una hipótesis que es la que yo creo más, a mi modo de ver, tiene más sentido y es más viable o más lógica, y es que se trata de grupos de mercenarios o de inteligencia extranjeros, en la que puede haber funcionarios quizás del gobierno de Colombia, eso no se sabe, o funcionarios que estuvieron en la Fuerza Armada de Colombia, eso no hay certeza, que entran o ingresan a territorio venezolano para cometer estos ataques. ¿Por qué creo eso? Bueno, porque la información siempre sale en medios colombianos, supuestamente filtraciones de inteligencia colombiana,
cómo sabe todo esto la inteligencia colombiana, cómo llega a los medios colombianos y no necesariamente a los venezolanos, aunque estos eventos ocurren en territorio venezolano. Luego, porque bueno, si analizamos a quién le interesa que estos personajes estén muertos, pues obviamente el principal interés radica o está en Colombia, en las autoridades colombianas, en el gobierno del presidente Duque. Y luego porque, bueno, no hay la posibilidad de que haya una reacción por parte del gobierno venezolano, porque una reacción del gobierno venezolano ante estos ataques sería reconocer, admitir que estos guerrilleros se encuentran en territorio venezolano y que operan desde territorio venezolano. Entonces, no ocurrirá nunca que escuchemos una reacción del gobierno venezolano, de las Fuerzas Armadas venezolanas, cuestionando una posible intervención ilegal en el territorio venezolano por parte de grupos desconocidos y extranjeros. Rona, en principio, ¿qué tan grave es la presencia de estos grupos, de los líderes de la Segunda Marquetalia en nuestro país para explicar la situación de violencia, sobre todo en la frontera? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si se confirma que este señor, alias Iván Márquez, está siendo tratado en una unidad de cuidados intensivos en Caracas, bueno, ¿esto qué dice de los cuerpos de seguridad venezolanos? Te escuchamos. Sobre la importancia o la gravedad de la presencia de estos líderes de la guerrilla en Venezuela, pues es muy grave, no es algo nuevo, ya se había dicho incluso en el caso de la Segunda Marquetalia o de los miembros de la Segunda Marquetalia, Iván Márquez y Santrich sobre todo, pues se conoció que estaban acá o se supo que se habían venido a Venezuela en 2019 luego de que abandonaron el acuerdo de paz que habían suscrito en 2016 con el presidente Santos. Entonces, bueno, ellos se vinieron a refugiar en Venezuela, pero antes de que ellos vinieran a Venezuela, ya otros miembros de las disidencias, o sea, incluso grupos que nunca se desmovilizaron, es decir, grupos de las FARC que nunca aceptaron y nunca acataron el acuerdo de paz, quedaron operando entre Colombia y Venezuela, pero con base principalmente de sus jefes en Venezuela, y es el caso de Gentil Duarte, que es el otro que fue asesinado este año, pues, hace creo que un mes y medio. Luego tenemos al grupo del Paisa y Romaña, o sea, que pertenecen a la Segunda Marquetalia. Ellos dos también tenían, de hecho, vivían en Venezuela, o sea, tenían haciendas en el estado Apure, o propiedades, etcétera. Y en el caso de Iván Márquez y Santrich, pues llegaron en 2019. Su presencia física, digamos que, bueno, es como cuando uno dice la guinda, pues, porque son las cabezas, los líderes, los más importantes. Pero más allá de su presencia física, lo que sí es que había una operación muy importante de las disidencias de la FARC, reorganizándose, fortaleciéndose en territorio venezolano desde que se firma el acuerdo de paz. Es decir, el grupo que nunca se desmoviliza se queda principalmente operando y fortaleciéndose en territorio venezolano. Y pues bueno, el crecimiento que había venido teniendo este grupo era muy significativo, al punto que este grupo de disidencias, que insisto, no es la Segunda Marquetalia, es el Frente Décimo, que es otra parte de la disidencia, que nunca se desmovilizó, que siempre siguió en las armas, este grupo derrota a la Fuerza Armada Venezolana en lo que se llamó la Batalla de Apure el año pasado, en donde incluso tomaron como rehenes a un grupo de militares venezolanos, que bueno, tuvo que haber una negociación liderada por Diosdado Cabello, incluso para que estos militares fueran liberados por estas disidencias de la FARC. Este grupo, sin embargo, ha disminuido su poder a partir de este año, cuando en enero comienza una guerra nueva del ELN contra este grupo de las disidencias del Frente Décimo. ¿Qué significaba esto? Bueno, eso significaba también que mientras se debilitaban las disidencias del Frente Décimo, se fortalecían un poquito las disidencias de la Segunda Marquetalia que lideraba Iván Márquez. Entonces, esto, desde el punto de vista político, yo creo que tiene una lectura bastante delicada, porque son personas, de hecho por Iván Márquez y por Santrich y su grupo hay recompensas, o sea, son personas que consideradas narcotraficantes, involucradas en una serie de delitos, son considerados terroristas, o sea, son personas que tienen una serie de delitos muy graves y que pensar en que puedan estar siendo protegidas en Venezuela, pues políticamente envía un mensaje muy delicado. Sobre el tema de la operación, pues yo creo que en este momento la Segunda Marquetalia y las disidencias de la FARC en general están muy debilitadas. Entonces,
hay que ver qué va a pasar ahora. Básicamente yo creo que la atención sobre los grupos armados que operan en la frontera debe centrarse en el ELN, que es el grupo más fuerte y que además puede fortalecerse aún más con todo este debilitamiento de las disidencias de FARC, ¿no? Vamos a ver qué va a pasar, también porque ellos acordaron, el ELN, negociar con el presidente Petro para un acuerdo de paz, y pues si eso se da, eso sería muy interesante ver cómo va a ser el movimiento del ELN en Venezuela. Sobre la posible presencia de Iván Márquez en un centro asistencial de Caracas, protegido por el gobierno, quizás, no se sabe, eso es una presunción, pues bueno, es igual, o sea, la lectura política es bastante delicada, pues no sé qué dirá el ministro de la Defensa y los cuerpos de seguridad venezolanos. El problema aquí es que tampoco se puede increpar porque no se sabe si están aquí o no, o sea, no se sabe si eso es así, o sea, no hay una certeza, no hay una confirmación porque, como dije antes, ninguna persona del gobierno venezolano va a poder confirmar que esto ocurrió, porque pues sería reconocer que estas personas están en Venezuela y que pudieran haber estado siendo protegidas por el gobierno venezolano. Entonces, es muy complicado saber qué estarán pensando. Me imagino que si es así, pues debe haber descontentos en algunos sectores de la Fuerza Armada, pero es una especulación mía, pues no necesariamente no sabemos qué piensan. A lo mejor la Fuerza Armada pues también tiene operaciones con estos grupos. Ahí eso se está dando, de hecho. Si me permite, Renata, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Lo cierto es que esto confirmaría lo que está publicado en el último informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela, que habla de la presencia de estos grupos, no solo de la disidencia de la FARC, también del Ejército de Liberación Nacional. Ella menciona el estado de Apure, pero esta situación con alias Iván Márquez evidenciaría que está mucho más allá de Apure. Yo te ruego permanezcas unos minutos más. Al regreso quisiera referirme a algunos análisis. Tú hablabas de una supuesta discordia. Efectivamente, medios de comunicación como El Colombiano habla de, digamos, diferencias entre Diosdado Cabello y Nicolás Maduro en el marco de esta situación en torno a la posible muerte de alias Iván Márquez. Yo te pediría un comentario, también es producto de la especulación. Y por otra parte, Inside Crime, esta organización con sede en Colombia, decía que si se confirma la muerte de Márquez sería un golpe devastador para la mafia de la disidencia de la FARC. Al regreso quisiera tu comentario, ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios.
por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de la presencia de grupos irregulares armados en nuestro país y tomando como punto de partida la supuesta muerte de alias Iván Márquez. Ahora mismo hay informaciones encontradas. El Tiempo de Bogotá dice que habría sobrevivido un atentado, incluso especula con la posibilidad de que estaría en cuidados intensivos en Caracas. Nos acompaña Rona Rísquez, periodista, investigadora, especialista en violencia policial, derechos humanos, crimen organizado. Y yo le he dejado un par de inquietudes. Una, sobre la cual especulan medios de comunicación colombianos, sobre una supuesta guerra interna o diferencias internas en el régimen de Nicolás Maduro, que quedaría en evidencia en torno a este caso. Yo te pediría tu comentario, Rona. Y por otra parte, la conclusión a la que llega Inside Crime en torno a la posible muerte de Iván Márquez es que sería un golpe devastador para la mafia de la disidencia de las FARC. ¿Qué opinas tú? Te escuchamos. Voy a empezar por la última. En realidad, yo creo que el golpe, o sea, simbólicamente, como dije antes, Iván Márquez era el último jefe, el último comandante de la FARC que quedaba en armas, porque el otro jefe importante que tenía la FARC, que es Timochenko, que ya no, pues, no sé, es una persona que, pues, se desmovilizó, se sumó al acuerdo de paz, fue quien lideró los acuerdos de paz, y pues sigue en ese proceso. Esta persona, pues, no tiene, o sea, nunca no volvió a las armas. Entonces, el único jefe, el comandante de la guerrilla de las FARC que estaba en armas o que permanecía en armas en ese momento era Iván Márquez. Los otros pues ya o los estaban muertos y Timochenko, que ya no estaba en armas. Entonces, simbólicamente su muerte, si es que murió, pues tiene un peso importante, ciertamente, pero desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de la fuerza, desde el punto de vista del grupo armado narcotraficante que se movía y que tenía control de territorios y de rutas en el caso de Venezuela y Colombia, creo y estoy casi segura que el poder realmente lo tenía el grupo de las disidencias del Frente Décimo de Gentil Duarte. Es decir, de cara a lo que es el grupo armado y su operación, la muerte o el hecho devastador, el hecho debilitante, el golpe fuerte fue el asesinato de Gentil Duarte, que ocurrió, como dije antes, también acá en territorio venezolano. Desde el punto de vista simbólico de lo que representaban los jefes de la FARC, pues entonces el de Iván Márquez tiene un peso mayor, obviamente. Pero eso, pues, o sea, yo creo que la combinación de las dos es lo que lo que echa por el piso o pone muy en jaque el futuro de las disidencias de la FARC. O sea, yo creo que es un grupo que está muy golpeado, muy debilitado y con muchas debilidades. O sea, incluso creo que las principales fortalezas quizás, o los principales líderes, que uno de los principales líderes que pudieran quedar con una cierta fortaleza está acá en Venezuela, y es esta persona a la que también me refería antes, alias Yo 40, que opera sobre todo en la zona minera, entre Amazonas, Bolívar, etcétera. Entonces, bueno, hay que esperar, pero sí significa un debilitamiento junto a la muerte de Gentil Duarte, en dos ámbitos diferentes, y además con dos grupos diferentes, uno más operativo, más criminal, y el otro más ideológico y más simbólico. Son dos golpes, y además, bueno, como te dije, en realidad la suma de todas las muertes de los últimos jefes o los últimos líderes de la FARC en el último periodo, en los últimos 2 años, año y medio, de la gestión del presidente Duque, definitivamente son un golpe que para mí son un golpe mortal a las FARC. Pero yo diría que es la suma de todos estas personas, o sea, que son en Venezuela 5, pero hay otros tantos, 3 o 4 más importantes en Colombia.
que han muerto. Entonces eso es por ese lado. Sobre las diferencias internas o supuestas diferencias internas en el oficialismo, ¿qué opinas tú sobre esta versión que manejan los medios de comunicación colombianos, Rona? No es una versión, sin embargo, desde el año pasado, cuando se da este enfrentamiento en Apure entre la Fuerza Armada venezolana y las disidencias del Frente Décimo, y luego cuando este enfrentamiento se recrudece de alguna manera en enero de este año, ya no como a la Fuerza Armada teniéndola como líder del enfrentamiento, sino al ELN versus la disidencia de la FARC, pues yo tengo una teoría de que efectivamente estos conflictos son una expresión armada y visible de lo que pueden ser las diferencias internas que se están dando en el partido de gobierno o entre los jefes de las estructuras de gobierno en Venezuela. Yo no me atrevería a ir más allá de afirmar quién contra quién ni cómo se están dando, pero para mí, desde el primer momento, desde el año pasado, cuando se da este enfrentamiento con las disidencias de la FARC, este enfrentamiento era una expresión de diferencias que están en lo político, en la cabeza política de Venezuela. Rona Rísquez, 1.000.000 de gracias por acompañarnos estos minutos, periodista investigadora, especialista en violencia policial, derechos humanos, crimen organizado. Gracias. Nosotros vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno. Sintonícenos a través de Periscope. @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, reumatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, fonpreseiber.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Luis Gaucho Herrera, artífice de relatividades. Nada más concebir la idea de dedicarse a la teoría de la relatividad de Einstein, entre tanto paisaje caribeño, puede lucir como un extravío tropical. Sin embargo, a esa utopía dedicó Luis Herrera Cometa sus mejores esfuerzos. Había nacido circunstancialmente en Buenos Aires en 1946. De allí su persistente alias El Gaucho Herrera. Estudió física en la hoy desaparecida Unión Soviética y obtuvo su doctorado en Francia. El Gaucho Herrera consiguió en las aulas de la Universidad Central de Venezuela el escenario para imponer su utopía a la realidad. Allí enseñó y graduó una veintena de doctores
y logró una masa crítica de físicos para la creación de seminarios sobre relatividad y campos en un polígono formado por la Universidad Central de Venezuela, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y la Universidad Simón Bolívar, y que posteriormente el emergente grupo en la Universidad de los Andes añadiría su cuarta arista. El Gaucho Herrera enfocó su interés científico en diversos problemas de la física teórica, en particular en desentrañar lo que una teoría compleja como la relatividad general tiene que decir sobre distribuciones de materia y energía muy concentradas y con enormes campos gravitacionales, como estrellas de neutrones. Publicó, organizó congresos, escuelas y otras rutinas propias de la vida académica, pero además logró el reconocimiento de sus pares. Obtuvo el prestigioso premio Lorenzo Mendoza Fleury de la Fundación Polar, el Premio Nacional de Ciencias y el Premio Fundación Juan Alberto Olivares de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. El doctor Luis Herrera Cometa no abandona su pasión por la física teórica y desde la diáspora en Salamanca mira con preocupación la disolución de la edificación científica que tanto ayudó a erigir. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750. La radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a esta hora saludamos al doctor Omar Mora Tosta, abogado, especialista en ciencias penales y criminológicas, defensor de derechos humanos, experto en derecho penal militar, lleva el caso de varios presos políticos en nuestro país. Gracias por atendernos. Buenas tardes. María Alejandra, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar en tu programa otra vez. Pues mucho interés, doctor, escuchar su opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa en esta parte del programa, que tiene que ver con una ola de represión que permite que se ha desatado en las últimas 48 horas al menos. El fiscal designado por la Constituyente Comunal hablaba hoy acerca del caso de Carlos Sanz. Por ese caso han sido detenidas, entiendo, más de 10 personas, pero con relación al partido Bandera Roja también hay varios dirigentes que han sido aprehendidos y yo le pediría un comentario de su parte sobre este tema. Lo escuchamos. Bueno, sí, he visto por prensa que han denunciado pues la detención arbitraria de varias personas relacionadas con esa tolda política y que se les están negando sus derechos humanos, cosa que lamentablemente vuelve a caer dentro de los mismos capítulos de violación sistemática a los derechos de las personas que son privadas injustamente de la libertad. Y bueno, este es un nuevo caso de esa naturaleza. Ahora, nos hemos motivado a llamarlo, doctor, porque llama la atención que sigan ocurriendo estas cosas. Me refiero a denuncias por detenciones arbitrarias en nuestro país en momentos en los cuales avanza una investigación por presuntos delitos de lesa humanidad y uno de ellos es justamente la persecución por razones políticas. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, bueno, es una muestra más del poco respeto que se siente por parte del régimen hacia las instituciones internacionales, especialmente. Nosotros tenemos una oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas que está investigando esos hechos in situ aquí en Venezuela. Tenemos la misión de determinación de hechos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que está investigando la comisión o la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. ¿Por qué? Porque han sido tantos los casos que se han presentado y la sistematicidad se ha probado que entonces hace pensar de que eso está ocurriendo en la actualidad. Y pensaríamos que pudiera ser hablando en pasado, pero no, pero vemos que es una cuestión continuada y que sigue la persecución por razones políticas, que es absolutamente intolerable porque nuestro ordenamiento jurídico permite que las personas pues
sin ningún tipo de limitación, pertenezcan al partido político o a la tendencia ideológica que ellos deseen, por supuesto, siempre y cuando pues cumplan con lo que está establecido dentro de las leyes. Y si estas personas pues no han cometido ningún delito, sino pensar distinto, ¿por qué van a ser perseguidas? Doctor, se había anunciado, y creo que lo hablamos en alguna oportunidad, la apertura de una oficina o la instalación de funcionarios de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en nuestro país. ¿Qué información maneja usted al respecto? ¿Lo escuchamos? Sí, María Alejandra, está planteado la apertura de una oficina del fiscal ante la Corte Penal Internacional en Venezuela para investigar in situ todo lo que tiene que ver con estas denuncias de los casos de la comisión de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El memorándum de entendimiento que se firmó entre la Fiscalía de Karim Khan y el régimen venezolano establecía la posibilidad de cooperación en estas investigaciones para poder llegar a la verdad. Entonces, hasta este momento eso no se ha materializado. Sin embargo, en Caracas ya existe una oficina de Naciones Unidas, pero que es del alto comisionado, y su equipo de trabajo está trabajando aquí y han ofrecido, apoyo para esa misión de la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional en Caracas, para que hacer el trabajo conjunto y ellos poder llevar a cabo esas investigaciones en el menor tiempo posible y con la mayor transparencia que el caso amerita. Sin embargo, eso nos han dicho, o sea, no hay información oficial al respecto, ¿correcto? No existe, y hasta este momento pues eso está en veremos. Seguramente deberá pronunciarse el fiscal ante la Corte Penal Internacional en cualquier momento acerca de los avances de esta constitución de la Oficina de Investigación in situ en Caracas, y bueno, sabremos qué es lo que está ocurriendo. Con relación a los distintos detenidos que denuncia la organización Bandera Roja, ellos mencionan un caso, el de Jenny Sorelis Pérez Almeida, que está, decían ellos, ayer desaparecida. Fue detenida ya que no encontraron a su esposo José Castro, militante de esta organización en los Valles del Tuy, y es una práctica, lamentablemente, doctor, que se repite y se mantiene aún bajo las actuales circunstancias que estamos comentando. Le pedí un comentario, lo escuchamos. Sí, lamentablemente se ha hecho una práctica bochornosa y absolutamente intolerable. El hecho de que se persigan a personas del entorno familiar, del objetivo principal de la búsqueda del objetivo ya identificado por parte de estos cuerpos de seguridad, que pretenden poner presa a una persona por alguna razón, y cuando no lo consiguen entonces hostigan o se llevan detenidos a familiares de su entorno muy cercano. Esto no debe ser, y esto tenemos que alzar la voz de protesta cada vez que ocurra, porque no es correcto. Si permite, doctor, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a este tema que también está reflejado en el último informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela, antes de entregar su cargo. Al regreso, quisiera su comentario. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON PRES CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram, o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social.
Global Therap y despídete del dolor. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Conversamos con el doctor Omar Mora Tosta, defensor de derechos humanos, experto en derecho penal militar. Y yo le dejaba una inquietud, doctor, porque ciertamente este tema de la persecución, incluso las detenciones arbitrarias, figura también en el último informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela. De hecho, la alta comisionada, antes de dejar su cargo, exhortó una vez más a las autoridades a dejar en libertad a las personas en esta situación. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, definitivamente el alto comisionado sigue haciendo un llamado al régimen a que se respeten los derechos humanos de toda la población y específicamente de aquellos que han sido arbitrariamente detenidos, que son los casos que todo el mundo conoce, de personas que están detenidas única y exclusivamente por pensar distinto, que no han cometido delito alguno y tienen que recobrar su libertad para regresar con su familia, muchos de ellos que están en muy mala situación de salud, producto pues de estos atropellos a su dignidad humana que han mermado su condición física a lo largo de estos años que han sido sometidos a estos encierros injustos. Pero es importantísimo que sepamos que se sigue trabajando y se sigue denunciando esta situación. Para algunas personas parecerán inocuas este tipo de declaraciones y de denuncias del Alto Comisionado de Derechos Humanos o de las Naciones Unidas o de cualquiera de las instituciones multilaterales que defienden derechos humanos en el mundo. Pero para nosotros es importantísimo porque en tanto y en cuanto esto exista y sea evidenciado, pues mira, siempre de alguna manera se van a contener este tipo de situaciones. Lamentablemente aquí se siguen repitiendo, pero la denuncia y que se sepa y que se evidencie, se haga público, es una forma de tratar de ayudar no solamente a las víctimas, sino de contener el que se sigan repitiendo estos hechos terribles y violatorios de los derechos humanos en este país. ¿Qué tan grave es que se mantenga esta situación en el marco de lo que estamos hablando, esta investigación abierta en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional? Me refiero a las detenciones arbitrarias a personas que tienen medidas de protección de organismos internacionales o incluso boletas de excarcelación y permanecen detenidos, doctor. Lo escuchamos. Bueno, eso, María Alejandra, es una muestra de la poca actitud favorable hacia un respeto a los dictámenes de Naciones Unidas y de los organismos multilaterales que han decidido pues en favor de estas personas el respeto de sus derechos humanos y que recobren su libertad, aquellos que tienen inclusive boletas de excarcelación. Eso es un escándalo, eso no debe ocurrir ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Y estamos viendo que la sistematicidad en la persecución por razones políticas continúa en todos estos puntos de vista y han sido denunciados en el más reciente informe de Michelle Bachelet como alto comisionado de derechos humanos. Sobre los detenidos,
militares que no reciben atención médica, ¿qué puede decirnos, doctor? Bueno, que se siga en la lucha porque sean atendidos y porque sean, digamos, oportunamente trasladados a los sitios donde corresponda para tratar las patologías que les aquejan, producto, como bien lo conocen todos, de los maltratos y de la injusta detención a la que han sido sometidos a lo largo de este tiempo. Y como lo dice el informe de la doctora Bachelet, existen muestras de tortura, de tratos crueles, inhumanos, de las desapariciones forzadas, de las detenciones arbitrarias, inclusive de asesinatos, y estas cosas no las podemos permitir. Y ahora se ha puesto otra vez, digamos, en alza la persecución evidente por razones eminentemente políticas, por todo aquel que esté ejerciendo, digamos, la política como oficio, entonces pareciera que está siendo perseguido por eso. Tengo que preguntarle, doctor, su opinión y si tiene información, que pueda compartir con nosotros. La doctora Tamara Sujú, a propósito de los recientes ascensos militares, advertía o denunciaba, mejor dicho, en sus redes sociales que al menos 2 oficiales de esa lista han sido señalados por participar supuestamente en violaciones de derechos humanos o incluso posibles actos de tortura. ¿Qué puede decirnos sobre este caso en específico? Lo escuchamos. Mira, María Alejandra, que eso es de verdad bochornoso que ocurran esas cosas en el país, porque lejos de premiar a personas, que esto no es nuevo, esto ha venido ocurriendo a lo largo de estos 20 años en muchísimos casos que se han denunciado de personajes que han estado involucrados en la violación sistemática de derechos humanos de las personas, y entonces lo que obtienen, lejos de sanciones y reprimendas o investigaciones para que esto no se vuelva a repetir, son premios. Entonces, lamentablemente, hasta que esto no cambie, no van a cesar estas situaciones tan delicadas que afectan pues los derechos humanos en este país. ¿Cuál es la situación de los presos políticos en este momento, sobre todo de sus defendidos, que pueda compartir con nosotros? Doctor, lo escuchamos. Bueno, mira, se está haciendo el intento porque se respeten los derechos humanos de todas estas personas, María Alejandra, oficiales institucionales que lamentablemente pues se encuentran privados arbitraria e injustamente de la libertad, muchos de ellos con problemas de salud importantes que debe ser atendido de inmediato. Y lo que todos queremos en el caso de ellos y el resto de los más de 300 presos políticos es que recobren su libertad sin ningún tipo de restricción y puedan regresar con sus familias, y así acabe esta pesadilla que ha significado tantos años de alejamiento por razones eminentemente políticas, de pensar distinto sin haber cometido ningún delito y por haber sido, digamos, ejemplares en el cumplimiento de lo que establece el 328 de la Constitución, que los militares en el país se deben al respeto de la ley, a la defensa de la soberanía, de las instituciones democráticas y no a una parcialidad política. Sobre el caso, Michelle Bachelet lamentaba que ya no le permitieran a su equipo acceder a centros de detención como la de GESIN. ¿Qué puede decirnos al respecto, doctor? Lo escuchamos. Y en el último de los informes de la doctora Michelle Bachelet reflejaba o denunciaba esta situación que es gravísima, porque la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos está aquí investigando pues todas las denuncias que han habido por parte de familiares y ONGs defensoras de derechos humanos acerca de la situación actual de estas personas. Evidentemente, si no pueden acceder a los sitios donde ellos tienen que monitorear cuál es la realidad de que están viviendo ellos, pues va a ser muy difícil reflejarlo en los informes. Entonces, ya por allí estamos viendo pues un incumplimiento por parte del régimen con respecto a los convenios que están establecidos para la actuación in situ del equipo de técnicos de Naciones Unidas en Venezuela. ¿Ustedes como abogados tienen acceso a ellos, doctor, o no, o incluso sus familiares? Mira, en algunos casos sí, en otros no. Eso depende del sitio, depende de la persona. Ustedes conocen perfectamente eso porque ha sido un clamor de los familiares y de los abogados defensores de todos estos presos y perseguidos políticos a lo largo de estos años.
Doctor Omar Mora Tosta, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa, que tiene que ver con la situación de derechos humanos a la luz, entre otras cosas, de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Más de una decena, les diría yo, de detenciones en el marco de distintos casos. Uno referido a Carlos Sanz, pero también otro referido a varios dirigentes de la organización Bandera Roja. Doctor, gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Ulitzar Calla, en la producción Jay Pacheco, en los controles Gregorio González, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. José Peraza, tesorero